pensaba nada más tocarla. Y dijo el Señor, no es así, le vas a pegar fuerte. Y entonces, pues, oiga señora, dice el Señor, Dios me está hablando. Y la señora así sacada de onda, como dicen los muchachos, ¿verdad? Señor, le dijo, en tu nombre lo voy a hacer. Y la señora le dice, en el momento que me golpeó, yo fui sano. Nada más que esto no es la regla, es la excepción. Y aquí el problema es cuando alguien de la excepción quiere hacer la regla. Y nosotros vamos a orar por un ciego y queremos escupir en la tierra y hacer lodo y ponerle en los ojos, porque Jesús sí lo hizo, pero Jesús no estaba estableciendo una regla. Jesús estaba haciendo algo que en su soberanía decidió hacerlo así. Pero si Dios o si el Señor de verdad le está indicando a usted que haga algo, bueno, cerciórese de que de verdad el Señor se lo está diciendo, para que no cometa una locura. Y le dije al hermano, se llamaba Alfonso Villaseñor, le dije, hermano Pochito, qué bueno que la mujer sanó, porque además de la cachetada que le iba a dar ella, pues yo aquí también lo iba a disciplinar a usted por andar haciendo esas cosas. Pero no, la señora sanó. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿y por qué fue necesario que le golpearan el estómago? ¿Por qué Dios no le dijo al hermano, toca su frente o toca su hombro o solamente declara la sana? Porque para que los enfermos sanen, no necesita uno tocarlos, no necesita ungirlos, no necesita hacer todo ese ceremonial. Cuando la unción de Dios desciende, la gente sana sola. Ahora que estuvimos en Cárdenas, la hermana es testiga, pero la hermana Eva es testiga de que cuando hice llamamiento para orar por los enfermos, a más lejos de 5 metros, la gente se acercaba y empezaba a gritar, ya sané, y nada más pasaban a dar gracias, porque antes de 5 metros eran sanados. No estábamos orando, pero la presencia de Dios había descendido y el manto de sanidad estaba allí en la unción. Pero ¿quién de nosotros se anima a cuestionarle a Dios? ¿Por qué le dijiste que le pegaran el estómago? Es como decirle, ¿por qué se te ocurrió hacer lodo con la saliva? O en el otro caso que le escupió el Señor directamente a la cara. ¿No había otra manera más estética y más higiénica? Sí la había, pero Dios en su soberanía decidió que así era. Bueno, pues, a ver, aléguenle a Dios eso. Pero es importante que nosotros nos desprendamos de nuestros prejuicios. Es importante que nosotros rindamos, porque miren, yo conozco a muchos pastores, voy a hablar de los pastores. Yo conozco a muchos pastores que cuando los he encarado así de cara a cara, perdón por la redundancia, cuando los he encarado así y les he dicho, a ver, ¿por qué estás opuesto? ¿Por qué esto que yo estoy diciendo no tiene base bíblica? ¿Y saben qué me han dicho? Tienes razón, pero como siempre he enseñado lo contrario, yo tengo suficiente orgullo para mantenerme en mis ideas aunque estén equivocadas. Aquí en este distrito no hay pastores de eso. Gracias a Dios. Hermanos, hay muchas cosas que Dios nos quiere revelar, pero no nos va a revelar todas el mismo día. Usted y yo ahora hemos entendido unas cosas y mañana vamos a entender otras, y todos los días el Señor se va a estar revelando y todos los días vamos a estar entendiendo, y cuando no lo podamos entender, para eso podemos hablar con Él y decirle, Señor, ¿qué debo hacer aquí? Señor, revélame, ¿de qué se trata?
Cuando doy el taller de sanidad divina, yo les explico, hoy hicimos el taller para cómo ir a los de Dios. Pero cuando hago el taller de sanidad divina, entre las cosas que explico, cuando uno ora por un enfermo, la primera vez Él no sana, la segunda vez Él no sana, en la tercera vez, yo acostumbro, y eso lo enseño, le pongo la mano y le digo: Señor, antes de volver a reprender la enfermedad, le digo: Señor, revélame que no sana. Porque yo sé que Dios me va a revelar. Porque yo sé que Dios habla. Dios no está mudo. Y hay veces que no me revela, pero la mayoría de las veces el Señor me dice: esta persona está en esta condición, por eso no lo sana. Y entonces, de alguna manera discreta, trato de decirle: dice el Señor que usted, y hay veces que el Señor me ha dicho: mira, es bautizada o es bautizado, pero está en adulterio, o está en fornicación, o está en la borrachera, por eso no lo sabe. Y entonces yo, aunque Dios me lo haya dicho, yo no le digo: usted es un adúltero, por eso no lo sabe. No le puedo hacer eso. Pero los abrazo, le digo al oído: ¿cómo anda con su vida cristiana? Segurito que empiezan a andar. ¿Verdad que no andas bien? No. Yo no tengo que decirle: Dios me dijo que estás en adulterio. Yo solo le digo: mira, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, todo corazón. Y la Biblia dice que al corazón contrito y humillado el Señor lo desecha. Cuando usted hizo llorar, cuando usted hizo pedir perdón, muchas veces ellos mismos me han dicho: hermano, yo estoy haciendo eso. Ni ya sabía, porque Dios me lo dijo. Pero no tengo que exhibirlo, ni tengo que retorcerle, y de por sí está afligido. Pero Dios nos sana inmediatamente, y esa es una prueba del cuidado que Dios tiene de nosotros a pesar de nuestras debilidades. Pero no ha faltado quien diga: hermano Nico, ¿por qué no le dice al pastor? ¿Por qué no le dice al presbítero para que le levanten un acta y lo expulsen? Pues el pastor, ¿por qué no lo cuidó para que no estuviera haciendo eso? A mí el Señor no me mandó a mandar al desfiladero a nadie. Yo siempre he dicho que yo tengo un ministerio de vida y no de muerte. Yo tengo un ministerio de restauración y no de juicio. Pero cuando uno está lleno de prejuicios, uno es capaz de regañar a Jesús porque hace las cosas con gente que nosotros descalificamos. Pero hombre maestro, ¿cómo estás diciendo que te empujaron? Si estás en medio de la multitud. No, es que el Señor tiene una manera de percibir las cosas. Pero yo te voy a decir: oye Dios, ¿por qué no sanaste? Si ese merece que sea condenado. ¿Por qué no sanaste? Si ese merece el juicio, lo más pesado de tu justicia que caiga sobre él. Es que tú no moriste por los pecadores. Por eso tú no amas como aquel que sí derramó su sangre, porque para eso derramó su sangre, y en sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya, gracias Señor. Y un avivamiento, entre otras cosas, empieza por destruir todas esas amarras que tiene la gente en su mente. Un avivamiento empieza derribando todas esas cosas, porque Dios no se puede manifestar si el corazón de las personas no está libre de ese tipo de ataduras. Hermanos, y no estoy hablando de que debemos promover el desorden. Lo que está escrito en la palabra de Dios no puede ser cambiado. Pero la palabra de Dios no es el problema. El problema
son, pero como la tradición apostólica dice que así se debe interpretar, entonces pues así lo interpreto. Hermanas y hermanos, yo amo la iglesia apostólica. Allá cuando empecé a hablar de estas cosas hace muchos años, en la Convención General de 1996, aquí hay algunos pastores que estuvieron en esa convención y se acuerdan cómo me trataron allí. Varios hermanos que me ofendieron, me dijeron cosas muy groseras. Yo a mi familia siempre los he cuidado. Cuando estábamos sobre todo más chiquitos, yo nunca les anduve diciendo los problemas que yo tenía a nivel pastoral, que yo no quería que mis hijos se dañaran. Y mi hijo, yo solamente tengo un hijo varón y tengo 2 hijas. Y mi hijo esa vez lo habían contratado para que filmara las reuniones pastorales. Y mi hijo traía una cámara y llegaba al que iba a hablar, lo enfocaba y se... Y en los puros bigotes de mi hijo recibí insultos, recibí una bola de improperios de mis hermanos pastores que pensaban que yo estaba desviando a la iglesia por un camino equivocado. Y a mí no me dolían los insultos. Yo dije, el hermano está reaccionando, pero el día que Dios me revele me va a pedir perdón. Pero me dolía mi hijo. Mi hijo nunca había oído que alguien me insultara dentro del pastorado, y ahora que por primera vez estaba en una reunión de pastores me estaban insultando, y luego él grabando ahí. Y decía, Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo, que nunca había entrado en una reunión, ahora que entró, mira, nunca me habían tratado mal en toda mi carrera ministerial, y ahora que me trataron mal, aquí está mi hijo, y no hay nada que hacer yo? En un receso que nos dieron, agarré a mi hijo y le dije, ven hijo para acá, y lo saqué de ahí del lugar donde había gente, y le dije, hijo, no hay con qué palabras hablarle, porque yo tenía miedo que mi hijo se hubiera lastimado y se hubiera llevado en el corazón una amargura. Y le dije, hijo, yo quiero pedirte perdón por todos mis hermanos que nos han ofendido, porque son mis hermanos y yo te pido perdón a ti. Y yo quiero decirte que aunque ellos me han insultado, yo los amo. Son mis hermanos en Cristo, son mis compañeros pastores. Hijo, no te vayas a dañar. Mi hijo está más alto que yo, no me estaba viendo, no decía nada. Y yo dije, ¿a qué hora me dice, papá, estoy decepcionado de los pastores? Yo pensaba que eso me iba a decir. Pero de pronto mi hijo me abraza. Me dice, papá, yo ya sé que todo lo que dijeron no es cierto, porque yo lo conozco a ustedes de que yo nací. Y usted no es el hombre al que ellos dijeron. A mí eso no me preocupa. Dijo, me preocupaba que usted se pusiera a alegar con ellos porque usted es bueno para alegar. Me dijo, pero lo felicito porque se quedó callado. Hermanos, el problema es así. Pero si queremos un avivamiento, tenemos que despejar esas cosas. Y yo no le estoy diciendo que ahorita gallitos todo. Usted someta a juicio de Dios y dígale, Señor, revélame, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Yo no me quiero oponer al avivamiento. Yo no quiero ser un obstáculo para que la gente reciba eso que tú tienes para la iglesia. Porque ahorita el hermano Ismael dijo que probablemente más adelante van a tener que cambiar de lugar porque esto ya es insuficiente. Déjeme decirle que si el avivamiento prende entre ustedes, se van a ir a un estadio. Y este lugar va a ser el lugar de las reuniones de los pastores. Esa es palabra de Dios.
prejuicios. Y así como aquella mujer tuvo que enfrentar una posibilidad de la muerte para romper sus prejuicios, muchos de ustedes, si no se doblegan a tiempo, el Señor le va a hacer una civil, le va a dar un perdoncito y se lo va a dar más pronto de lo que usted se imagina. Y no es una amenaza, porque yo no vine aquí a amenazar a nadie. Yo le estoy diciendo lo que a mí me pasó, porque para que yo rompiera algunos de mis prejuicios, Dios me tuvo que meter a una situación muy difícil. Yo les conté a los pastores hace rato que me pasé 9 meses con la amenaza de quedar ciego de los 2 ojos. Hasta que yo me quebranté, el Señor me sanó y quedé totalmente sano de mis retinas. Pero cuando yo hablé con Dios esa noche, Él me dijo: yo quiero que empieces a predicar más de mis milagros, y por eso estoy hablando. Pero fueron 9 meses, miren, que el Señor le estuvo apretando, porque yo le llegué a gritar: Señor, mejor quítame la vida, porque si me muero, mi esposa va a cobrar los seguros de vida y van a poder comprar una casa donde vivir, porque no teníamos ni casa. Y es que yo fui de los pastores que a donde me mandaron fui, y he sido pastor en 14 iglesias. Y por andar de aquí para allá y de allá para acá, y casi siempre en el 98% de los cambios pastorales me perjudicaron económicamente, porque en cada lugar donde yo llegué de pastor, Dios me bendijo y empecé a ganar bien. Pero como esa iglesia ya estaba bien, había que mandarme a otra que estuviera mal, porque había que arreglarla, y me traían de bombero allí apagando fuegos. Y nunca tuve dinero para comprar un solar, para hacer ahí un cuarto. Y cuando me estaba quedando ciego, era una de las cosas que yo me preocupaba. Quedo ciego y no tengo dónde vivir. Y yo le decía a Dios: mejor mátame. Pero no me quiso matar. Mejor me sanó. Y después de eso, Dios me dio una casa para cada uno de mis hijos. El Señor me dijo: no solo te voy a sanar, también te voy a bendecir. Y es que dice que dio su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Salmo 107. Y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Hermana, hermano, es mejor quebrantarnos, es mejor romper ese altar que tenemos allí, donde reclamamos algún tipo de reconocimiento, y es mejor rendirnos absolutamente y decirle: Señor, es tu iglesia, es tu obra, dime qué quiero hacer, qué quieres que haga. Saulo de Tarso fue necesario que lo tiraran de la cabalgadura y que cayera al suelo y que mordiera la tierra, y que allí humillado oyera la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces sí, muy humilladito: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ándele, no que no. Así quieres tú. ¿Quieres que Dios se ponga ese método? O bien, mejor le dice: Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras, Padre. Yo me rindo. Aquí hay 2 posibilidades. Tú escoges cómo es que vas a rendirle tu vida al Señor. Porque para que Dios levante un avivamiento en tu vida, tienes que arrancar todas esas cosas que hoy te están estorbando. Y si no, mira, va a haber una lluvia de avivamiento alrededor de ti, y tú vas a estar con un paraguas ahí, sequecito, y no te va a caer una chispita de avivamiento. Si quieres vivir, pues así vive. Pero si quieres mojarte de esa lluvia que todos anhelamos, tan sencillo como es.
Pues ya dije que no es necesario. Porque el Señor está aquí y lo importante es que el Señor lo soy. Pero sí quiero aquí arriba de esta plataforma, quiero a 5 personas. Fíjese bien, porque luego a veces vienen otro tipo de gente. Y fíjense a quién les voy a llamar. A personas que en este momento se estén sintiendo gravemente enfermas, que lo estén sintiendo. Porque hay veces que vienen, hermano, estoy diabético, pero ¿qué siente? No, pues nada, porque la diabetes pues normalmente no duele, ¿verdad? Bueno, voy a orar por los diabéticos, pero yo quiero orar por gente que en el instante nos diga si sanó o no sanó. Y para saber si sanó o no sanó, se necesita que esté en un momento difícil de salud, que en este momento esté sintiendo una terrible enfermedad. Y hay gente que dice, no, pero es que la enfermedad que yo tengo es muy difícil. Mire, yo no estoy preocupado por eso, porque yo no soy el que lo voy a sanar. El que va a sanar aquí está, y él es especialista en lo más difícil. Necesito nada más de 5 personas. Ayúdeme, hermano, para que nada más suban 5. Pásale, hermano. Nada más 5. Y ya dije que en este momento se estén sintiendo mal, muy mal. Ya estará aquí los 5. Avance para acá. Pásale. Que has estado atormentando a esta sierva del Señor Jesucristo. No tienes derecho legal sobre su vida. Por lo tanto, te ordeno en el nombre de Cristo que la dejes libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Hermanos, cuando yo entrevisto a alguien, le pregunto si lo que trae lo podemos decir a través del micrófono o si prefiere la discreción. Y yo respeto a la hermana, le pidió que no se dijera por el micrófono del problema. Pero ahora dígame, eso sí me puede decir cómo se siente. A ver, ustedes no podían hacer las mismas cosas. Seguramente no podían echarse y enderezarse. A ver, debe la mano. A ver, así como las japonesitas. En el nombre de Cristo. No, así. Dobles, en el nombre de Cristo. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. ¿Qué le pasa? Siento tenso el cuello desde aquí acá abajo y mucho dolor ahorita mi pierna para abajo al tobillo y se me duelen mucho las manos. ¿Qué le ha dicho a los médicos?
Lo primero que me tienen que poner en las manos es cartón, un disco ya se me acabó, ya no lo tengo. Vértebra con vértebra, ¿verdad? Eso es por caminar, también estoy en la universidad de ¿verdad? Pero he empezado a... ¿Qué siente ahorita en su espalda? Mucho dolor, y especialmente por el cuello. ¿Ustedes creen que el Señor le puede hacer el disco, no? Aquí está el Señor. Esa es la buena noticia. Cuando Dios la hizo, Dios guardó el... ¿cómo le llaman a eso? No el molde, no, ese... Cuando uno va a componer un aparato eléctrico. Bueno, eso que ustedes dijeron. Dios guardó ese plano. Y lo mismo puede arreglar la vida. Porque Él tiene todas las refacciones para arreglar su columna, para arreglar la columna. ¿Ok? En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, estoy ordenando que su columna vertebral sea restaurada totalmente y que esas vértebras se reconstruyan ahora, en este instante, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Que los vértebras se acomoden en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. A ver, hermano, usted algún movimiento no podría ser a causa de eso, ¿sí o no? Sí. A ver. Mariana, es la presencia de Dios, no es otra cosa. A ver, ¿qué no podía hacer? A ver, voltea. A ver, mira, allá lo están viendo. De para allá. ¡Gloria a Dios! Ya no necesita que le agarre la mano. A ver, suéltela. No se va a caer en el nombre de Cristo. Porque cuando el Señor toca a la gente pasa eso. Y bueno, yo nunca los empujo porque no creo que los deba empujar. El Señor es decir, sí los empuja, pero es el Señor. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se siente? Me siento bien, hermano. Solo